Para muchos, la Biblia es más que un libro cualquiera, mientras que para otros es tan solo un mito. Unos rigen su vida por sus enseñanzas, mientras que otros la rechazan radicalmente. Pero ¿qué hay detrás de la Biblia que la hace el libro más controvertido de la historia de este mundo? ¿Es posible confiar en su autenticidad? ¿Y podemos estar seguros que no fue cambiada con el paso de los años? El libro que marcó la historia. ¿Por qué la Biblia ha sido atesorada y cuidada con esmero? ¿Por qué se ha transmitido con la mayor precaución y atención hasta nuestros días? ¿Sabías que el contenido de este libro está hecho a la medida de tu vida y la mía? La vida puede ser tranquila para algunos o muy dura para otros. En ambos casos, la Biblia nos da las claves del éxito y la paz, y las claves para deshacer la miseria en la que hemos caído, para recuperar la felicidad que hemos perdido. La lectura de la Biblia ha cambiado a naciones para mejor, ha cambiado mi vida y la vida de millones de personas. Habla del pasado, del presente y del futuro. La Biblia es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Todo artefacto antiguo contaría muchas historias si tan solo pudiera hablar. En el primer video aprendimos que la Biblia se escribió durante un largo periodo de tiempo. Y sin embargo, la Biblia sigue cautivando a los tiempos modernos, pero no sin pasar por diferentes épocas y superar muchos retos. Las historias de su transmisión son notables y muy inspiradoras. Al igual que otros libros antiguos que podemos leer hoy, la Biblia fue copiada y reproducida a mano durante la Edad Media. Por lo tanto, si se copió una y otra vez, algunos pueden dudar y preguntarse si la Biblia actual sigue siendo fiel a la Biblia original sin alterar el texto. En este video verás muchas pruebas de cómo se conservó el texto original cuando pasó de mano en mano y de idioma en idioma. Veamos cómo la palabra de Dios ha permanecido igual a lo largo de todas las épocas. La redacción de la Biblia comenzó en una época histórica de hace unos 3.500 años en esta tierra de Israel y sus alrededores, cuando nadie sabía nada de arqueología ni del método científico adecuado de descubrimiento. Incluso los registros históricos son muy difíciles de encontrar cuanto más intentamos escarbar en el pasado. Durante aproximadamente 1000 años después de Cristo, la Biblia, que se llevó y utilizó en todo el mundo occidental cristiano, era la Biblia escrita en latín. La traducción al latín fue realizada por Jerónimo de Estridón, nacido en Istria, en el Adriático septentrional, que vivió del 342 al 420 después de Cristo. Comenzó revisando la Vetus Latina, que consistía en los evangelios traducidos al latín desde el griego, y luego se decidió a completar la traducción del resto del Nuevo Testamento al latín. En la época de Jerónimo, en el siglo IV, solo unas pocas partes del Antiguo Testamento estaban traducidas al latín, la lengua oficial durante el Imperio Romano. Los Salmos, por ejemplo, se habían traducido de la Septuaginta al latín, pero no muchas otras partes del Antiguo Testamento. Jerónimo decidió traducir todo el Antiguo Testamento y los 14 libros apócrifos del original hebreo, 383 hasta 404. Para realizar este trabajo se trasladó a Belén y durante 40 años trabajó para completar la traducción de la Biblia al latín. La versión latina de Jerónimo se llamó Biblia Vulgata, la versión comúnmente utilizada. En el Concilio de Trento, 1545 al 1563, la Iglesia Católica declaró la Vulgata texto bíblico oficial. Sin embargo,
La traducción de Jerónimo no fue la única forma de transmitir la Biblia. De hecho, en el año 331 después de Cristo, el emperador Constantino ordenó 50 copias de la Biblia que fueron preparadas por Eusebio de Cesarea. Las copias debían tener un formato portátil y consistían en hojas de papiro encuadernadas. Así nació el Códex, que se convirtió en el prototipo del formato del libro moderno. Tengo en mis manos una copia facsímil, que es una de las más antiguas conocida como el Códice Sinaítico. Data de mediados del siglo IV después de Cristo y fue escrito a mano usando solo letras mayúsculas, conocidas como uncial. La historia de su descubrimiento es bastante controvertida, pero fascinante. Josh McDowell y Bruce Metzger han vuelto a contar la historia del Códice Sinaítico. En 1844, el doctor Konstantin Tischendorf, profesor de la Universidad de Leipzig, visitó el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, en la península del Sinaí perteneciente a Egipto. En el sótano encontró varias hojas de pergamino que al parecer estaban siendo utilizadas para encender un horno. Tischendorf aconsejó a los monjes que no quemaran los pergaminos porque eran manuscritos importantes. También pidió que se le concediera algunas hojas. Tischendorf finalmente recibió 43 hojas que contenían las porciones de varios libros del Antiguo Testamento. Estas fueron partes de Primera de Crónica, Jeremías, Nehemías y Esther. Al regresar a Alemania, Tischendorf hizo imprimir el manuscrito en honor del rey de Sajonia, su soberano patrón. El pequeño códice se llamó Federico Augustanus. El doctor Tischendorf hizo varios viajes de regreso al monasterio de Santa Catalina y en su último viaje, en 1859, bajo las instrucciones del zar de Rusia, Alejandro II, hizo otro descubrimiento fascinante. Tischendorf le dio al mayordomo del monasterio una copia del manuscrito que había sido publicado en Leipzig. El mayordomo le dijo entonces a Tischendorf que él también tenía una copia de la Biblia Septuaginta. Y allí en el armario de la celda del mayordomo, para asombro de Tischendorf, estaba la mayor parte del Códice Sinaítico envuelto en una tela roja. Contenía casi todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento completo, más 2 libros apócrifos, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermes. En 1862, el doctor Tischendorf publicó la copia del Códice Sinaítico. Tischendorf negoció con el monasterio para llevar ese códice al Cairo y luego al zar en San Petersburgo, Rusia. En 1933, bajo la Unión Soviética, Joseph Stalin vendió el Códice Sinaítico al Museo Británico en Londres y hoy se encuentra en exhibición en la Biblioteca Británica de Londres. Pero ese no es el final de la historia. En 1975, bajo la capilla de San Jorge, en el monasterio de Santa Catalina, detrás de la pared del norte se descubrió un caché de fragmentos de manuscritos, entre ellos 18 páginas pertenecientes al Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico fue escrito por varios escribas, corregido por otros, y sigue siendo una de las copias más antiguas del Nuevo Testamento en el mundo. Las mismas características se encuentran en otros 2 manuscritos descubiertos, el Codex Vaticanus
y el Codex Alexandrinus. El Codex Alexandrinus es un poco más joven que el Vaticanus y el Sinaiticus, y su nombre se debe a que el manuscrito estuvo en Alejandría antes de viajar a Constantinopla y luego a Inglaterra. Actualmente se encuentra en la biblioteca del Museo Británico. Algunos estudiosos piensan que el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus pueden formar parte de las 50 Biblias ordenadas por el emperador Constantino. La lengua original del Nuevo Testamento de ambos manuscritos está en griego koiné. El Codex Vaticanus está escrito en vitela o piel de becerro y se encuentra en la Biblioteca Vaticana desde 1475. También se han descubierto muchos otros manuscritos del Nuevo Testamento. Se han conservado más de 5.800 manuscritos en griego koine, completos o fragmentos de ellos, 10.000 manuscritos en latín y 9.300 manuscritos en diferentes lenguas antiguas como el siríaco, el eslavo, el gótico, el etíope, el copto y el armenio. Uno de estos fragmentos, por ejemplo, es el papiro P52 de la Biblioteca Rylands, que data del año 125 después de Cristo, lo que lo convierte en la copia más antigua del Evangelio de Juan. Se trata de fragmentos cuya existencia se conoce antes de la introducción de la imprenta en Alemania. ¿No es una cantidad asombrosa de manuscritos y fragmentos en diferentes lenguas antiguas? Veamos ahora más de cerca los textos originales. En la actualidad, hay más manuscritos del Nuevo Testamento que de cualquier otro escrito antiguo. Los apologistas cristianos afirman que según los estándares literarios, el Nuevo Testamento es el testimonio más fiable de cualquier texto original. Esta colección de manuscritos constituye la base de lo que hoy se llama el Textus Receptus, que significa el texto recibido. Un antiguo documento judío, el Talmud de Babilonia, comparte las palabras de un escriba rabínico que dice: «Hijo mío, ten cuidado, porque tu obra es la obra del cielo. Si omites una sola letra o añades una sola letra, el mundo entero será destruido». La Biblia se ha transmitido mediante un proceso muy cuidadoso para preservar su contenido original. Bruce Metzer, profesor de lengua y literatura del Nuevo Testamento, escribió lo siguiente sobre estos numerosos manuscritos. En lugar de haber transcurrido un milenio más, como es el caso de no pocos autores clásicos, se conservan varios manuscritos en papiro de partes del Nuevo Testamento, que fueron copias en más o menos un siglo después de la composición de los documentos originales. En comparación con los manuscritos bíblicos, solo encontramos unos pocos manuscritos de autores clásicos. Tácito, en su obra Anales, 3 manuscritos. En Platón, en su obra Crito Fedón, 6 manuscritos. De Tucídides, Historia, 7 manuscritos. De Julio César, Guerra de las Galias, 10 manuscritos. De Herodoto, Historias, 15 manuscritos. De Livio, Anales, 15 manuscritos. De Homer, Ilíada, 190 manuscritos. Pero del Nuevo Testamento tenemos más de 5.500 manuscritos griegos. Del Nuevo Testamento más de 10.000 manuscritos latinos. De la Biblia hebrea tenemos unos 800 manuscritos. La primera edición del Nuevo Testamento griego, basada en varios manuscritos, fue publicada en 1516 por Desiderio Erasmo de Rotterdam en Basilea. Martín Lutero y su ayudante Melanchthon utilizaron la segunda edición del Nuevo Testamento griego de Erasmo para hacer la primera traducción alemana del Nuevo Testamento, que se imprimió en 1522 y se conoció como la Biblia de Septiembre. Lutero realizó la traducción durante su estancia en Wartburg. Estaba en una especie de prisión impuesta y en una carta describió su estancia allí como su propio Patmos.
La primera edición de 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento alemán se hizo en solo 3 meses y se vendió por el equivalente a entre 1.500 y 15.000 euros cada uno. Esa publicación permitió a muchas personas leer el Nuevo Testamento por primera vez en su propia lengua. Ese mismo año se hicieron 12 reimpresiones más. Según Philipp Schaff, teólogo protestante de Suiza, el fruto más rico del ocio de Lutero en Wartburg y la obra más importante y útil de toda su vida es la traducción del Nuevo Testamento, con la que llevó la enseñanza y el ejemplo de Cristo y de los apóstoles a la mente y al corazón de los alemanes en reproducción vívida. Fue una republicación del Evangelio. Hizo de la Biblia el libro del pueblo en la iglesia, la escuela y el hogar. Martín Lutero trabajó durante otros años en colaboración con muchos otros, como Bugenhagen, Jonas, Melanchthon y otros, para traducir toda la Biblia al alemán. La Biblia en alemán se publicó en 6 partes en 1534. No fue la primera Biblia alemana publicada. En 1466, Johann Mentelen publicó una Biblia alemana, pero traducida a partir de la Vulgata del siglo IV. Lingüísticamente, esa traducción no estaba bien hecha. El Textus Receptus fue la base de lo que se ha convertido en la traducción inglesa dominante de la Biblia. En 1604, Jaime I se convirtió en el rey de Inglaterra y poco después de su coronación pidió a los eclesiásticos que elaboraran una traducción estricta de la Biblia, sin comentarios adicionales. Hizo de esta obra su proyecto personal y el 30 de junio de 1604 Jaime aprobó que un grupo de revisores trabajara en ella. Se organizaron 47 eruditos en 6 compañías, 2 de ellas trabajando por separado en Westminster, Oxford y en Cambridge en secciones de la Biblia. La Biblia se publicó en 1611, impresa por Robert Barker, el impresor real. La versión King James de la Biblia no fue la primera Biblia inglesa, pero desde entonces se ha convertido en la versión preferida de muchos. Hasta el siglo XIV, había partes de la Biblia que se habían traducido al inglés, pero aún no se disponía de una traducción completa. La primera persona a la que se atribuye la traducción de toda la Biblia en inglés es John Wycliffe. Era un sacerdote católico y profesor de seminario en la Universidad de Oxford. Se convirtió en un disidente dentro de la Iglesia Católica y fue uno de los predecesores de la Reforma Protestante. Wycliffe creó 2 versiones diferentes, una que se ciña al orden de las palabras de la lengua latina, lo que hacía que esa versión fuera difícil de comprender para los laicos, y luego una versión revisada, mucho más legible, pero también basada en el latín. La primera versión inglesa impresa de la Biblia, tomada del Textus Receptus, fue la Biblia de Tyndale. Tyndale fue un instructor en la Universidad de Cambridge, donde se convenció de que solo la Biblia debía determinar las prácticas y doctrinas del individuo y de la Iglesia, y que todos los creyentes debían poder leer la Biblia en su propia lengua. Un nuevo propósito surgió entonces en su mente. Era en la lengua de Israel, decía, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, ¿y no resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la Iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Por ello, en 1523 comenzó a traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés. Las autoridades eclesiásticas obstaculizaron la traducción en Inglaterra, por lo que Tyndale se fue a Alemania, donde completó la traducción del Nuevo Testamento en julio de 1525. Luego se imprimió en Colonia y 2 veces más en Worms. Aunque estaba prohibida, las primeras copias llegaron a Inglaterra en 1526. Tyndale comenzó entonces a trabajar en la traducción del Antiguo Testamento. El Pentateuco se publicó en Marburg en 1530
y posteriormente se publicó y se difundió. Mientras seguía trabajando en la traducción, fue capturado y ejecutado por estrangulamiento y luego quemado por herejía. En el momento de su muerte se habían impreso 18.000 ejemplares de su Nuevo Testamento. En el Sínodo Valdense de septiembre de 1532 se decidió que también debía haber una Biblia en francés. Pierre Robert Olivetan, protestante francés y discípulo de Jacques Lefebvre de Tappel, que había empezado a traducir la Vulgata al francés, recibió el encargo de traducir la Biblia del hebreo y al griego al francés. Se retiró a Neuchâtel durante 2 años para traducir la Biblia a la lengua francesa y luego la publicó en 1535 a costa de los valdenses como la Biblia qui est toute la Sainte Écriture, es decir, la Biblia que es toda la Sagrada Escritura. La segunda edición fue corregida por Calvino, primo de Olivetan, e impresa en Ginebra. Suiza fue también el país donde se imprimió la Biblia española en 1569. Con la ayuda de 2 colaboradores, Casiodoro de Reina, un antiguo monje convertido al protestantismo, tradujo la Biblia del texto masorético hebreo y del Textus Receptus griego al español. Casiodoro fue declarado hereje por la Inquisición española, por lo que evitó España y viajó por toda Europa. Durante sus estancias en Londres, Amberes, Francfort, Orleans y Bergerac, se decidió a traducir la Biblia. Cipriano de Valera, alumno de Casiodoro y refugiado como su maestro, revisó la traducción que se imprimió en Ámsterdam en 1602. Esto dio lugar finalmente a la Biblia Reina Valera. Como puedes ver, la transmisión de la Biblia hasta nuestras manos ha sido una ardua tarea. Muchos sacrificaron un estilo de vida cómodo por la difusión de la Biblia. Algunos fueron encarcelados por ello y otros se convirtieron en mártires por su trabajo de transcripción y traducción del libro sagrado. El descubrimiento de más manuscritos de la Biblia no ha terminado. Se siguen encontrando más y más manuscritos que atestiguan su veracidad. Los mismos privilegios que la gente recibía hace miles de años a través de la palabra de Dios son los mismos que recibimos hoy al utilizar los consejos bíblicos para la actualidad. Uno de los últimos manuscritos del Nuevo Testamento apareció recientemente en el año 2008 en Albania, donde se descubrieron 47 manuscritos hasta entonces desconocidos. Algunos de los hallazgos más emocionantes, como los pergaminos encontrados en Qumran, Israel, se han producido en el último siglo. Aquí, copias incluso más antiguas que la Biblia canónica, demuestra la autenticidad de la Biblia en nuestras manos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45 y 46. La Biblia es el único libro que cambia la vida. Puedes oír, ver y leer mucho sobre ella y aún así nada cambiará. Te animo a que empieces a leerla, a que le dediques tiempo y a que la anheles. Y entonces, como el mercader, encontrarás una hermosa perla de gran valor que marcará el curso de la historia de tu vida. No te pierdas nuestro próximo video en el que analizaremos las pruebas arqueológicas sobre los manuscritos más antiguos que se encontraron en estas tierras bíblicas. Sigue disfrutando de esta serie Rescate sobre la Biblia que nos aporta esperanza, propósito y vida. Si te ha gustado este video y deseas saber más sobre este libro que ha cambiado tantas vidas, te invitamos a inscribirte en el curso bíblico gratuito A los pies de Jesús. Ven a disfrutar de las abundantes promesas, lecciones y valores que nos otorga la palabra de Dios. Este curso se compone de 30 lecciones divididas en 3 niveles que te darán una amplia oportunidad de descubrir personalmente las verdades bíblicas.
Se entrega un certificado de realización al finalizar cada nivel. Inscríbete hoy en labibliatienerazón.com y comienza este maravilloso viaje bíblico.